Buenas tardes para todos. Agradeciendo de nuevo pues la asistencia a estos espacios, que como hemos mencionado en la sesión anterior, la idea es que ya se conviertan pues en unos espacios de interacción y de retroalimentación que seguiremos realizando siempre el segundo jueves de cada mes. Para quienes no me conocen, vuelvo, me presento. Mi nombre es Mariluz Martínez, directora de operaciones en ACNOS y pues encargada de liderar estos espacios orientados a diferentes temáticas, buenas prácticas en lo que tiene que ver con el día a día pues, de las oficinas de cumplimiento. El día de hoy vamos a tratar el tema de estrategias de diseño de formatos de conocimiento aplicable pues para cualquier oficina de cumplimiento, independiente de que cuenten con nuestra aplicación o no. Estos espacios están orientados de manera más general, digamos, a las buenas prácticas como tal. Vamos entonces a dar inicio para que todos sepamos la metodología, pues será la siguiente. Voy a iniciar yo con el espacio compartiendo pues la información que traigo para ustedes referente pues al tema que vamos a tratar. Después vamos a hacer la sesión de preguntas y también vamos a trabajar con un material pues que tenemos para compartir acerca de algunos formatos sugeridos que usualmente nosotros compartimos con nuestros clientes y pues que vamos a compartir también a través de estos espacios. Entonces, arrancamos. Un minuto aquí con la presentación. Angie, ¿me confirmas que estemos viendo bien la pantalla, porfa? Buenas tardes, sí señora, se visualiza la pantalla. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces en este espacio de hoy, pues la idea es compartir con ustedes a través de la experiencia que nosotros tenemos en el diseño de formatos de conocimiento, obviamente inicialmente pues dentro del contexto de la prevención del lavado de activos, pero estas estrategias de manera general sirven para el diseño de cualquier formulario. Digamos que dentro del quehacer de las áreas de cumplimiento, pues el tema de onboarding y el proceso de debida diligencia en conocimiento del cliente, el formulario de SARLAF, formulario de vinculación, formato de conocimiento, como sea pues que lo denominemos, es uno de los más importantes. Sin embargo, pues también en las áreas podemos contar con otro tipo de formato, ya sea para debida diligencia ampliada, para recolección de información acerca de operaciones en efectivo que luego hay que reportar a la OIAF y demás. Entonces, aunque va a estar orientado, pues, y vamos a estar hablando, y el material que vamos a compartir, por lo menos el día de hoy, está relacionado, pues, con el formulario de vinculación de conocimiento como tal. Estas estrategias, pues, claramente pueden ser aplicadas al diseño en general de cualquiera de los formularios que requiramos para el área o incluso para otras áreas y para otros quehaceres, ¿sí? Entonces, de manera general, cuando yo diseño un formulario en el que voy a recolectar información, ¿sí? Para lo que sea que esa información va a ser recolectada, pues hay como 3 pilares básicos grandes que debo garantizar, tenerlos o dar cumplimiento para que sea un buen formato. El primero es el pilar de la claridad, ¿sí? Todas las preguntas que vamos a incluir en nuestros formatos o en nuestro formulario de conocimiento, pues deben de cumplir con ese primer pilar, es que tenemos que ser claros. No podemos nosotros desde el diseño del formulario dar lugar a la confusión. Y ahora pues vamos a entrar de manera más detallada en cómo podemos lograr contar con cada uno de estos pilares en el diseño de nuestros formatos o de nuestros formularios. Entonces el primero es el de la claridad, sí, el formato debe ser claro, todo lo que preguntemos debe permitir que mi contraparte entienda explícitamente qué estoy preguntando y que asimismo me lo conteste. Porque pues esto es una herramienta, el formato de conocimiento es una herramienta vital, no solamente para dar cumplimiento al tema de onboarding o de conocimiento de debida diligencia en la vinculación, sino que la información que yo recolecto a través del formulario pues va a ser usada ya sea para procesos posteriores dentro de la misma área de cumplimiento o también, dependiendo de la organización, muchas veces en los formatos de conocimiento se aprovecha la interacción para recoger información de tipo administrativo, tributario, operativo, que incluso sirve para otras áreas.
Entonces, el primer pilar es la claridad. El segundo es la accesibilidad. Y de esto también vamos a hablar en detalle más adelante. Tenemos, y eso tiene que ver con cómo los mecanismos de recolección de la información directamente. El pilar de la accesibilidad se refiere a que debemos garantizar que lo que yo recoja a través de mi diseño, toda esa data, toda esa información que yo voy a recolectar, pues sea posteriormente accesible, ¿sí? Ya sea por el área de cumplimiento, por otras áreas de la organización que requieran la información que está allí diligenciada o por las mismas contrapartes que lo diligenciaron, ¿sí? Entonces, la accesibilidad es el siguiente pilar. Y por último, dentro del contexto en el que nos trae aquí de prevención del AF, pues está todo el cumplimiento normativo. Pues tenemos que velar porque el formato que diseñemos, obviamente, esté dentro de lo que el cumplimiento normativo requiere. Regularmente este pilar se cumple en la mayoría de formatos que yo veo, pues esto ya se ha vuelto, digamos, también un trámite usual, ¿sí? Para muchos trámites. De hecho, como personas naturales también lo vivimos. Nos solicitan diligenciar formatos ARLAF constantemente para diferentes cosas. En general, todos cumplen con el requerimiento normativo porque realmente, también lo vamos a detallar más adelante, el requerimiento normativo no es que sea muy ácido en ese sentido. ¿Listo? Teniendo en cuenta, entonces, que esos son los tres pilares iniciales con los que yo debo empezar el diseño de cualquier formato de conocimiento, entonces vamos a ver ya una serie de consideraciones más específicas, de estrategias que me llevan a diseñar formatos que cumplan con ellos. Entonces, lo primero es que mi formato tiene que tener claramente un propósito o un objetivo definido, ¿sí? Porque a partir del objetivo y el propósito que yo defina para el formato, pues se desprenden todas las preguntas que yo vaya a incluir, cómo lo voy a preguntar, ¿sí? Entonces, a veces los formatos pueden tener diferentes objetivos, ¿sí? Pero tengo que tenerlos claros desde el principio para garantizar que todo aquello que voy a preguntar esté relacionado con el objetivo. Cuando digo que puede tener diferentes propósitos, me refiero explícitamente a lo que mencionaba ahora, y es que a veces aprovechamos el momento de interacción, sobre todo con los clientes, ¿no? Digamos, también depende del tipo de contraparte. Yo puedo tener proveedores, colaboradores, pero sobre todo con los clientes donde hay cierta resistencia. Uno aprovecha el momento para capturar todo lo que necesita. Entonces, recogemos lo de SARLAF, recogemos de una vez información tributaria y operativa y también información requerida hoy para dar cumplimiento a medición de riesgo en otros sistemas, como los sistemas de transparencia o los sistemas anticorrupción. Pero lo importante es que antes de sentarme a definir la batería de preguntas, yo tengo que tener claro cuál es el propósito, ¿sí? Para el formulario de conocimiento, para los formularios de conocimiento ampliado, de vía de diligencia avanzada o en general para cualquier formulario. El propósito es claro, cuáles son los objetivos y para qué estoy diseñando ese formulario. Dentro del objetivo, nosotros consideramos también importante incluir para qué tipo de contraparte, ¿sí? ¿Cuál es el público que va a diligenciar ese formato de conocimiento? ¿Por qué? Porque eso también puede marcar en las siguientes estrategias o etapas que vamos a ver, el cómo lo voy a hacer. Incluso nosotros acá dentro de la experiencia que tenemos, cuando defino el propósito y dentro del propósito tengo claridad acerca del tipo de contraparte que lo va a diligenciar, nos permite plantear, digamos, mecanismos para facilitar el diligenciamiento. Nosotros acá hemos tenido contrapartes que deben diligenciar el formato con unos niveles de escolaridad muy bajos. En el caso de nosotros, pues, que lo hacemos a través de una herramienta digital, pues es difícil, es difícil, entonces tenemos que pensar en todo eso. Y hay una recomendación inicial aquí, que eso sí no, muchas veces cuando ayudamos a nuestros clientes a rediseñar los formatos, si están haciendo el paso pues al onboarding digital en línea o no necesariamente si tienen el módulo, pero quieren trabajar sus formatos de conocimiento, ya sea con otras herramientas o con algunas herramientas de tipo encuesta o incluso en papel. Una cosa que encontramos
es que los formatos están diseñados para distintos públicos, ¿sí? Entonces, en un mismo formato yo recojo la información del cliente y del proveedor y también del colaborador. Entonces, en ese formato, ya sea en papel o sea a través de una encuesta, empiezo a decir cosas como, entonces, si usted es cliente, llene aquí. Y si es colaborador, estas 3 preguntas no le aplican. Pero si es persona natural, eso también es una práctica muy común, y es que tengo un mismo formato para personas naturales que para personas jurídicas. Digamos que cuando yo estoy hablando de formatos en papel, es entendible, ¿sí? Porque dentro del diseño, la impresión y demás, pero cuando estamos haciendo ejercicios en línea a través de la herramienta que sea, nosotros consideramos que eso no es recomendable, que la primera buena práctica es separar los formatos de conocimiento dependiendo del tipo de público al que va dirigido. Aunque en general, y todos lo sabemos, los formatos de conocimiento comparten un amplio número de preguntas, tal vez un 60-70% de preguntas son las mismas para todo el mundo, independiente del rol contractual que tengan conmigo, que la ubicación, que la actividad económica, información financiera. Hay un 20 o 30% de preguntas que son específicas para el tipo de contraparte. Y cuando yo en un solo formato, incluyo, digamos, mezclo unas y otras y empiezo a darle indicaciones a mi contraparte acerca de qué debe llenar o si es aquí le aplica y si no, no aplica, consideramos que eso es confuso. Como este espacio se trata pues precisamente de compartir buenas prácticas, nosotros creemos que es una buena práctica que los formatos de conocimiento estén separados dependiendo de a quién están dirigidos y que las preguntas sean específicas para ese público para facilitar el correcto diligenciamiento de los mismos. Entonces, la primera parte es esta, definir el propósito, para qué o los objetivos, pueden ser varios, y a qué tipo de público está dirigido ese formato. ¿Qué tipo de público es? Y algunas características como edad, nivel de escolaridad, eso dependiendo pues del mecanismo con el que yo vaya a recolectar la información, porque pueden haber allí dificultades y dentro del diseño mismo yo tengo que tener eso en consideración. Una vez que esto está claro, pues ya nosotros nos podemos ir a crear pues la batería de preguntas como tal. Recuerden que ahorita pues al final yo les voy a compartir, les voy a mostrar lo que nosotros denominamos los formatos de conocimiento sugeridos, que son pues una herramienta que nosotros compartimos con nuestros clientes para que les sirva de guía. Entonces, al final la vamos a revisar y tiene que ver obviamente con todo esto que estoy aquí escribiendo. Entonces, cuando yo ya pienso en la batería de preguntas, ¿sí? Entonces que ya tengo claro mi objetivo, mi público, ahora que voy a empezar a preguntar. Allí tenemos varias recomendaciones. Antes de las preguntas, la primera recomendación es que ojalá ese formulario tenga una estructura modular o por secciones, ¿sí? Cuando yo, ya sea en línea o en papel, veo un formato que es una sola cosa así larga, a la contraparte siempre le da la sensación de que es dispendioso el llenado. Yo puedo tener 50 preguntas. Si las presento en una sola pantalla de 1 a 50, la contraparte tiene la sensación de que eso es demasiado. Cuando yo lo separo por secciones o cuando permito que esas secciones se vayan diligenciando por partes, lo voy presentando. Entonces, ese diseño modular es mucho más amigable y facilita también el proceso de llenado. Obviamente, cuando pensamos en diseñar un formato, un formulario de conocimiento de manera modular, tenemos que tener también la claridad de que es deseable que esas secciones sean coherentes. O sea, todas las preguntas de una sección tengan que ver entre ellas y sean coherentes con la descripción de la sección. Entonces, si por ejemplo tengo datos, ubicación, entonces, o datos básicos, allí van datos básicos, información financiera, allí va la información financiera, algún módulo de declaraciones, y entonces, pero que las preguntas que van dentro de cada sección sean coherentes entre ellas. Y una buena práctica es, pues, tampoco podemos exagerar esto. Está bien coger un formato, diseñarlo en secciones que le permitan a la contraparte ir yendo y que no lo abrumen con un solo montón de preguntas allí, que de verlas ya uno no quiere llenarlas.
pero tampoco puedo llegar al desequilibrio de tener tantas secciones que atomice demasiado, ¿sí? Entonces, ahí la buena práctica, desde lo que nosotros consideramos, es secciónelo, pero sea prudente también con la cantidad de secciones. Si una sección tiene menos de 2 preguntas, tiene 2 o 3 preguntas, uno dice, ¿es necesaria la sección o podría estar incluido dentro de otro? ¿Sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. El beneficio de una estructura modular, pues es que facilita el diligenciamiento progresivo, evita obviamente que el usuario se sienta tan abrumado como ya mencioné, y también permite tener un flujo lógico, ¿sí? Si garantizamos la coherencia entre cada una de las secciones, pues el usuario va en un flujo lógico donde primero guarda tales datos, luego los que siguen de esta sección. Eso también es importante porque reduce la probabilidad de error en la calidad del dato que la persona me está diligenciando. Es importante en el diseño, cuando ya voy a sentarme a pensar en la batería de preguntas, si ya tengo clara mi estructura modular, pues hacer un checklist acerca de cuáles son todos esos tópicos que yo quiero incluir. Quiero preguntar información financiera, quiero preguntar información de operaciones internacionales, quiero preguntar sobre criptoactivos, Entonces, yo tengo que tener un checklist pues, que me permita decir, listo, todo esto está incluido y estoy teniendo en cuenta el contexto normativo. Entonces, eso también es importante. El lenguaje que vamos a utilizar cuando diseñamos pues ya cada una de las preguntas. Bueno, es importante también, si yo tengo un diseño modular, poder contar con textos que incluso le describan a la contraparte de qué se trata cada una de las secciones. Yo siempre sugiero y soy partidaria de ponerle mucho texto a eso, o sea, explíquele todo lo que pueda, todo. A veces parece mucho, a veces parece que, pero si no hay restricción, bueno, cuando tenemos un formato en línea, sí, sin importar pues dónde lo tengamos, si no tengo esa restricción, hágalo. Obviamente cuando hablamos de un formato en papel o en un PDF, pues tenemos ya restricciones porque pues no quiero que sea de 8 páginas, sí, pero si es en la medida de lo posible, especifique todo y especifíquelo en un lenguaje natural y claro. No use tecnicismos, ¿sí? Ni de por hecho, ni suponga que la contraparte que le está diligenciando ese formato de conocimiento entiende todo lo que usted dice. Entonces, ¿cumple usted con la condición PEP? Damos por hecho cuando preguntamos así que el que está atrás de la pantalla o el que está diligenciando el formato en el papel entiende que es un PEP y no todo el mundo entiende que es un PEP. Entonces, colabórele indicando dentro del mismo diseño a qué se refiere esa condición, ¿sí? Si el tecnicismo tiene que usarse, defínaselo, ¿sí? Y en la medida de lo posible, busque evitarlo. En vez de preguntar, por ejemplo, ¿cumple usted con la condición PEP? Pregúntele, ¿ejerce algún cargo público de tales características? ¿Tiene un familiar que? Entonces, la especificidad en un lenguaje natural, evitando los tecnicismos en la medida de lo posible, seguramente potencializa el que mi contraparte diligencia el formato con menos errores, ¿sí? Porque es que al final también necesitamos recoger la información, pero necesitamos recoger información de calidad también, ¿no? Es importante eso. Luego, pues, usted tiene que tener en cuenta el diseño visual y la experiencia del usuario, ¿sí? Y en este punto, aquí un momentico. En este punto, entonces, tengo varias buenas prácticas por mencionar. En general, la experiencia del usuario es de lo más importante en el formato de conocimiento. Es difícil darle gusto a todas las posibles personas que están allí detrás diligenciando el formato, ¿sí? Algunas lo prefieren resumido, otras quieren más largo, unas, cuando yo le especifico mucho, piensan que, ay, ni que uno fuera qué para que le digan tanto, pero otras lo necesitan. Es complicado, ¿sí? Es complicado tener un diseño que deje feliz al 100% de mis contrapartes, pero sí tengo que hacer el esfuerzo de cubrir pues, la mayor gama, la mayor posibilidad en ese ejercicio.
Entonces, el diseño visual y la experiencia de usuario, pues son muy importantes y para ello vamos a mencionar varios puntos. Primero, el formato debe de ser intuitivo, entonces incluya títulos, lo que les mencionaba ahora, subtítulos, que tengan una numeración clara, brinde todas las explicaciones que usted considere necesario, utilice encabezados informativos, ¿sí? Dele toda la información, oriéntelo lo más que pueda para que él se sienta acompañado. Está diligenciando el proceso, el formato, y en el proceso se siente acompañado cuando me van indicando cada cosa que yo debo hacer. Si puede, use tablas. O sea, las tablas son una muy buena herramienta. Las tablas se deben usar de dos formas. Lo primero, digamos, la que sí o sí es que pues necesito recoger varios registros. Yo he visto formatos de conocimiento donde en vez de usar una tabla, pues por ejemplo, información de los accionistas, información del beneficiario final, tipo de identificación, número, nombre, porcentaje accionario, si tiene condición PEPO, no, bueno, lo que vamos a preguntar. En vez de hacerlo en una tabla, me preguntan por el primero, por el segundo, por el tercero. Primero, eso da la sensación de que nunca voy a terminar. Segundo, si yo solo tengo uno o dos accionistas, entonces todos esos datos de allí para allá, a veces uno no sabe ni qué hacer o llena donde no es, ¿sí? Entonces, para ese tipo de casos, obviamente una tabla es súper recomendado. Casos donde se tengan que recoger varios registros, donde la pregunta de para que sean varios registros, ok. Y también las tablas se pueden usar para resumir información. Es un solo registro, pero no quiero presentarlo hacia abajo, sino en línea, porque eso da la sensación de que es menos y de que yo puedo acabar más rápido. Entonces, por ejemplo, la dirección. Entonces, en vez de en el formulario colocar, deme país, departamento, ciudad, dirección, barrio, hágalo en una tabla. Hago el ojo en una tabla, yo veo de una, que es una sola línea, y voy diligenciando como uno escribe y acabo más rápido, ¿sí? Entonces, las tablas son una buena herramienta, pero lo mismo que mencionaba ahora, por ejemplo, con el tema de seccionar. También tengo que ser prudente. Si usted tiene una tabla de 20 campos, tú dices, esa tabla tiene que tener todas esas columnas, o usted está revolviendo información de una con otra y mejor parta eso en dos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, que hacemos o que tenemos el diseño de los formatos en línea, ¿con qué nos encontramos? A veces las tablas quedan tan largas hacia la derecha que hay que hacer scroll en la pantalla. Y regularmente la gente, cuando hay que hacer scroll, no lo hace. La gente ve y lo que ve aquí, si veo 3 campos o los encabezados de las tablas son tan largas que hacen que ellas se vayan para allá. Y la gente ve y contesta 3 y se le olvidan los otros 3 que habían a la derecha. Entonces, y la gente se frustra cuando no entiende por qué el sistema no lo deja pasar o cuando le devuelven el formato diciendo que le faltaron 4 campos porque ella no los vio. Si la tabla tiene que ser de ese largo porque así se requiere, porque esa es la cantidad de columnas y ese es el encabezado, usted no quiere cambiar el nombre y el scroll va a aparecer, entonces en el texto de la pregunta de la tabla, indíquele a la contraparte, por favor, haga, valide que lleva el scroll hacia la derecha y contesta tantos campos que le estoy preguntando. Cuando la gente va leyendo, vuelvo y digo, se siente acompañada en el proceso, eso facilita tanto para ellos el diligenciamiento, pues como para nosotros que al final somos quienes queremos que lo digiten completo y con datos de calidad. Un tercer punto a tener en cuenta es la estandarización de las preguntas. Hago ahí un break. Recuerden que de todo esto que yo les estoy contando, pues nosotros vamos a compartirles el video de la sesión grabada y también hay un artículo donde está todo esto que yo les estoy contando escrito, ¿sí? Para que pues lo tengan dentro de su material y lo puedan compartir o demás con quien consideren de la organización. Entonces, el tercer punto es la estandarización de las preguntas. Las preguntas abiertas nos generan problemas. Obviamente hay preguntas que tienen que ser abiertas, pero cuando yo hago una pregunta abierta, me expongo a que la contraparte diligencia allí cualquier cosa que se le ocurra. En la medida de lo posible,
utilice preguntas de selección, ya sea de selección única, de selección múltiple o preguntas de autocompletar. Que la contraparte empiece a escribir y yo le puedo ir, obviamente esto se puede hacer con herramientas en línea, no en papel. Y de hecho el papel lo dificulta porque pues las preguntas de selección me ocupan, ¿no? Pero en la medida de lo posible, hágalo. Que la contraparte, o preguntas de autocompletar, donde la contraparte empiece a escribir y el sistema la vaya completando, porque necesitamos que la información esté estandarizada de alguna manera. Hay preguntas que sí o sí tienen que hacerse de forma abierta y la gente se equivoca. Y el caso más típico, nombres. Entonces, el nombre pues es un campo abierto, no hay otra manera de preguntarlo. Entonces, especifique si usted le está preguntando el nombre completo, si le va a preguntar el nombre y abajo el apellido. Seguro si usted le va a preguntar el nombre y abajo el apellido, la persona le escribió acá el nombre completo y acá vuelve y se lo repite. Los apellidos cuando pasa. Y la gente va así en el sentido de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Cuando usted me pregunta si usted lo tiene separado, nombres y luego apellidos, y yo acá creía que el nombre era completo, y luego acá vi que eran los apellidos, digito los apellidos, difícilmente me devuelvo a rectificar lo que escribí mal atrás. Posiblemente lo envíe y su información ya no quedó de calidad. Entonces, en esas cosas hay que pensar cuando hagamos el diseño. Si las preguntas abiertas no hay otra manera, pues hay que hacerlas, pero en la medida de lo posible, pues trate de formular lo mismo, cerrándolo en rangos, en preguntas de selección. Es importante también esa estandarización por varias cosas. La información que yo recojo en los formatos de conocimiento pues es utilizada en otros procesos, ya sea de tipo operativo o dentro del área de cumplimiento, como por ejemplo para la segmentación de los factores de riesgo. Entonces, si la información allí no viene bien, pues de ahí para allá se empiezan a arrastrar un montón de errores en la medición de riesgo y demás, o simplemente en la generación de estadísticas para toma de decisiones a partir de la información que yo tenga de los formatos de conocimiento. El tema de la obligatoriedad. Entonces, hay preguntas que son obligatorias y hay preguntas que no. Yo muy usualmente veo en diseños de formatos de conocimiento que hay preguntas que no tienen por qué ser obligatorias y las ponen como obligatorias. Por ejemplo, beneficiarios finales, accionistas. Y es una empresa que no son accionistas, sino es único dueño. Entonces se la ponen obligatoria, entonces la gente no sabe qué poner. Entonces, si usted lo va a poner así, especifíquele. Si es único dueño, por favor, digite los datos del único dueño y colóquele 100% en composición accionaria, ¿sí? O hay preguntas, condición PER. ¿Es usted cumple con tal cosa, sí o no? Y abajo le hacen una pregunta que tiene que ver con la de arriba, y si yo no era PER, no tengo nada que contestar, pero me la ponen obligatoria. Entonces me inducen al error. Desde el diseño me inducen al error. Yo como contraparte no quiero llenar eso porque sé que no tengo que llenarla, pero como me lo están preguntando, pongo cualquier cosa o empezamos con los no aplica, no aplica, no aplica. Es mejor tener un buen manejo de la obligatoriedad de las preguntas. Y cuando las preguntas sean obligatorias, utilice pues el estándar, por ejemplo, es el asterisco en rojo para que la gente sepa que esa pregunta es obligatoria. Un buen uso de la obligatoriedad o no de las preguntas nos limpia mucha basura de la base de datos. Yo tengo bases de datos con mucha información que no debería estar allí simplemente porque colocaron una pregunta como obligatoria que no debería hacerlo. ¿Listo? Y bueno, lo mencioné ya con anterioridad, pero vuelvo y lo traigo aquí. La personalización de las preguntas según el tipo de la contraparte, ¿sí? Evite que sea el usuario el que tenga que seleccionar qué preguntas debe responder. Era lo que les decía ahora. Si en un mismo formato yo revuelvo información, por ejemplo, de colaboradores y proveedores, entonces cargo. Pero el cargo no le aplica al proveedor. Si usted es proveedor, no escoja el cargo. No deje esa responsabilidad en manos de la contraparte. Muchas contrapartes pasan por ahí, escogen un cargo y ponen cualquiera, ¿sí? Desde su diseño, usted tiene que facilitar el diligenciamiento y no inducir al error. Entonces, tenga en cuenta eso, personalice según el tipo de contraparte al que va dirigido, en este caso, pues el formulario de conocimiento. Y pues también hay que tener equilibrio en la cantidad de las preguntas. Obviamente, y si nos vamos a lo normativo, en lo normativo el requerimiento es más bien mínimo y no cumple tal vez con todo lo que uno necesita hoy en un formato de conocimiento.
pero pues tenemos que buscar equilibrio pues en la cantidad de las preguntas que hacemos o mirar cómo preguntamos de manera que podamos incluso abordar varias, o sea, que uno pueda, es que a veces preguntan una cosita, otra, y uno dice, todo eso en una sola pregunta hubiera salido. Todo eso en una pregunta con unas buenas opciones de selección hubiera salido y te ahorras 4 preguntas, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Aunque yo no soy muy fan de los formatos tan light, también yo lo puedo ver dependiendo del tipo de contraparte. Hay contrapartes a las que desde la lógica de mi negocio, si es un negocio masivo, retail, del que yo debo conocer, pero no con un nivel de profundidad, o incluso si nos referimos a lo que desde Superfinanciera recomiendan, y es que incluso el conocimiento también puede estar en niveles de profundidad dependiendo ya sea del riesgo de la contraparte o de una tipificación que hayamos hecho. Si yo puedo hacer como conocimientos simplificados o conocimientos más avanzados, pues esa estrategia también es buena. Entonces, cuando les mencionaba ya al inicio, ¿cuál es el tipo de contraparte? Asimismo, yo puedo decir, bueno, este sí tiene que full llenarme esta batería de 50 preguntas o de 30, bueno, pero este con 10 preguntas sale y no lo voy a poner a diligenciar el formato del que tiene que hacerlo full. Entonces, eso es allí importante. El tema de diligenciamiento, entonces, pues básicamente tenemos, creo que 3 formas. En papel, ¿sí? Pues imprimen el formato, uno diligencia, pone su firma y devuelve el formato en papel. En línea, ¿sí? Puedo hacerlo a través de cualquier plataforma. Nosotros obviamente tenemos temas de onboarding, seguramente varios de los que están aquí utilizan el módulo, y de los que son clientes de nosotros y que estén aquí que utilicen el módulo, me parece muy chévere que asistan a la charla porque sí son tips importantes para el correcto diseño en la plataforma. También pueden haber otras plataformas que permitan el diseño o incluso herramientas como Google Forms, donde yo puedo hacer diseño de formularios de conocimiento que me permitan capturar la información y acceder a la base, descargarla en un formato estructurado. Yo conozco algunas herramientas y allí menciono como una tercera forma, y es que es en línea, pero no es estructurado, ¿sí? Es decir, me permiten recolectar la información como el AdobeSign, en línea, pues, como si estuviera llenando un PDF, pero el tema de accesibilidad, cuando yo intento acceder pues a las bases y estructurar la información, resulta que no es tan sencillo, ¿sí? Entonces queda como en el medio de completamente digital, medio digitalizado o en papel. Y hay otra que he visto que hacen, y es que lo llenan en papel y lo digitalizo. Lo digitalizo es que devuelvo ese papel un PDF y lo almaceno en alguna carpeta. Ese mecanismo, o sea, el mecanismo en papel y el mecanismo de tener eso digitalizado en PDF, pues eso me asegura backup, pero no accesibilidad. Cuando yo quiero ir a un PDF a sacar información para segmentar, pues no puedo. Cuando quiero sacar estadísticas de lo que la gente diligenció allí, pues no se puede. Simplemente eso me sirve de soporte para saber que cumplí con la norma y cumplí no necesariamente a cabalidad, porque de hecho, por ejemplo, para los del sector salud, la norma cuando hizo la actualización para SICOP fue específica y dijo que en los formatos de conocimiento se tenía que garantizar que la información fuera accesible, que se pudiera usar para la segmentación, y lo mencionan explícitamente. Entonces, pues cuando yo lo hago de esa manera, no estoy dando cumplimiento a esos criterios. Para mí no, respetando obviamente las formas que tienen aquí, o también partiendo desde los recursos. Un formulario en papel hoy difícilmente me permite a mí hacer algo con esa información, ¿sí? O un formato digitalizado. Lo ideal es tener plataformas de diligenciamiento en línea, así sea el Google Form, ¿sí? Funciona. Tengo muchos clientes que tienen otros módulos con nosotros, tienen allí sus formatos, funcionan, descargan la información estructurada en Excel, la información se puede acceder, ¿sí? Eso es preferible que tenerlo en papel.
Y hay un tema más allí, solamente como recomendación, no nada que ver con publicidad y esas cosas, pero hablando de buenas prácticas y siendo objetivos, y es cuando en la plataforma en la que yo decido diligenciar el formato de conocimiento, no me deja personalizar. Tiene una batería de preguntas y estas son las preguntas y ya. Un formato debe estar personalizado para cada organización, desde su apetito de riesgo, desde el tipo de negocio, aunque hay unas preguntas generales que todos hacemos en los formatos ARLAF, no necesariamente tienen que ser la misma. ¿Listo? Entonces, definir, cuando estoy hablando de buenas prácticas, pues tengo que definir el mecanismo de diligenciamiento. Y ya para ir entre los puntos finales, pues está todo lo de cumplimiento, lo que tiene que ver con regulación y seguridad. Entonces, validen que esté cumpliendo, pues realmente las diferentes normatividades de los diferentes sectores y reguladores hacen unos requerimientos mínimos en cuanto a actividad económica, sector, información financiera, datos de ubicación e identificación, pero todos sabemos hoy también que con esos mínimos nosotros no podríamos trabajar todo lo que necesitamos para medición de riesgo, segmentación y alertamiento. Entonces, pues allí hay que ser consecuente con eso. Tema de protección de datos. Asegúrese de tener en el diseño de su formato de conocimiento todas las cláusulas que se requieran para hacer las autorizaciones. Allí puede venir información sensible, entonces aseguremos también que tenemos eso incluido. Cuando tengo un diseño en secciones o modulares, puede haber una sección solo para eso, autorizaciones y declaraciones, que queda muy bonita, chévere, la gente vaya, acepta, asegúrense de contar con ella. Temas de seguridad, cualquiera que sea pues el tema de, como usted lo esté diligenciando, pues asegúrese de cumplir con temas de protección de datos y con políticas de seguridad de la información, ¿sí? La ley 1581 y pues todo lo que tiene que ver con seguridad de la información, quién accede a esa información, ¿no? También si el área de cumplimiento es la que la custodia y otras áreas la van a usar, si van a acceder a toda la información o a solo parte de ella, o si ciertas personas solo acceden a ciertos formatos, el área de compra proveedores, el área de gestión humana colaboradores, y que no vaya a terminar viendo información alguien que no tenga por qué verla. ¿Listo? Y pues todo el proceso de firmado. En sesiones posteriores dentro de estos espacios, pues trataremos ya en detalle ese tema de firma digital, de firma electrónica, pero pues en el diseño usted debe tenerlo en cuenta. Capacitación, y este también es un tema importante. Ojalá usted pueda contar con instructivos, ya sea en PDF o videos, que le pueda compartir a sus contrapartes, donde se emule algún proceso de diligenciamiento para que ella sepa a qué se va a enfrentar. Entonces, que uno antes de ingresar pueda verse el videíto, ya el que no se lo quiso ver, pues no se lo quiso ver. O el que se metió y no lo ha podido diligenciar, tengo un instructivo o algo que le digan y que lo guíen, ¿sí? Entonces, también es bueno contar con estos mecanismos de incluir guías rápidas o algunas preguntas frecuentes en el diligenciamiento de los formatos. Y también, si están relacionadas otras personas de otras áreas de vinculación, gestión humana, compras, que interactúan con las contrapartes y no necesariamente cumplimiento, asegúrese de capacitar a esos empleados que hacen parte del equipo interno y que le van a dar cara a la contraparte para que los orienten adecuadamente. Porque a veces uno se encuentra con que la contraparte se enreda en el diligenciamiento, el que lo orienta no es cumplimiento, sino alguna de las otras áreas que está de cara a ese tipo de stakeholder o de contraparte, y la retroalimentación que recibe no es buena. Entonces, también tiene que cumplimiento garantizar pues que esos otros colaboradores o empleados que acompañan esos procesos pues estén correctamente capacitados. Y por último, el tema de retroalimentación y mejora continua.
pues los formatos deben de estar siendo revisados. Nosotros recomendamos que se revisen cada año. Nosotros cada año actualizamos también nuestros formatos sugeridos en función de lo normativo. ¿Qué otra cosa yo necesito preguntar? Hace 2, 3 años nadie preguntaba nada de criptoactivos, luego temas de conflicto de interés, ahora viene todo lo de sostenibilidad, el contexto normativo de los otros jurídicos, ¿sí? Entonces cada año es conveniente revisar, o hay cosas que ya no aplican también, que entran en desuso, o también por cambios en el negocio, ¿sí? Entonces, lo normativo puede marcar cambios, pero mi lógica de negocio propia también. Entonces, es recomendable, pues, revisar los formatos periódicamente para ver si el diseño todavía se ajusta a lo que requerimos. Y también, incluso uno dentro de los formatos puede lanzarse, que aunque no es usual, puede lanzarse a tener alguna preguntita donde le solicite a la contraparte que lo retroalimente acerca de lo que se le acaba de preguntar. Y a partir de allí, pues también usar esa información dentro de las estrategias de mejora continua. Y una última para finalizar aquí, pues esto que yo quería contarles y compartirles hoy, antes de pasar a las preguntas, es que tengan en cuenta también que si requieren preguntar para lo de otros sistemas, como temas de PTE, como temas de anticorrupción, temas de sostenibilidad, pues está bien aprovechar el momento para hacerlo. Y antes de pasar pues a la sesión de preguntas, les voy a mostrar aquí, este es el material que les vamos a compartir. Denme un minutito. Nosotros lo actualizamos siempre cada año en enero. Hacemos un ejercicio con los consultores de revisar. Este es un Excel donde tenemos una guía. Nosotros lo denominamos formatos de conocimiento sugerido. Aquí tenemos una guía de preguntas por tipo de contrapartes para colaborador, proveedor, persona natural, jurídicos, clientes naturales, clientes internacionales, beneficiarios finales, ¿sí? Entonces, nosotros lo tenemos aquí como sugerido. Es una buena guía para que ustedes utilicen. Uno dice, esto yo le estoy preguntando. Puede ser que ustedes digan, no, a mí esto no me interesa, esto me parece ya demasiado. Es normal dentro del apetito de riesgo también de cada uno, pero sí sirve pues como para guiarse, y por ejemplo, este es el de colaboradores, entonces hay un módulo de identificación, preguntas generales, obviamente con el cargo. De hecho, nosotros aquí incluso sugerimos cómo sean esas preguntas. Información bancaria en el caso pues del colaborador, información financiera. En el caso del colaborador, por ejemplo, nosotros sugerimos hacer preguntas específicas sobre los activos. ¿Por qué? Porque son elementos que luego yo puedo utilizar para plantear estrategias de monitoreo. Entonces, dependiendo de la contraparte, si van a revisar el de proveedor, pues yo seguramente en el de proveedor no es necesario que pregunte información de los activos, a menos que yo sea un banco y esté utilizando el formulario para ver, que es otra cosa, ¿no? Pero dentro de lo que nosotros consideramos para la prevención del AF, pues, si declara renta, si realiza operaciones con monedas virtuales, aquí tenemos el listado, en operaciones internacionales. De hecho, por ejemplo, nosotros hemos sugerido, y eso ha ido cambiando con el tiempo, que no lo preguntemos abiertamente. ¿Realiza operaciones internacionales? Sí y no. ¿Por qué? Porque hoy es muy usual que tanto naturales como jurídicos realicen operaciones internacionales. Entonces, esa pregunta termina estando en el formato, pero no me aporta nada para el análisis, ya sea en la segmentación de los factores de riesgo o en otros procesos que yo desde cumplimiento quiera hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy nosotros sugerimos que no lo pregunte abierto así, sino que pregunte si realiza operaciones en los países que usted considere de riesgo, ya sea porque tiene un modelo de segmentación que le mide el riesgo del país, o porque usted se ciña a la lista de Gafi o a la lista de transparencia, ¿sí? O lo que sea su directriz, pero reduzca, porque es que no es lo mismo que yo diga realizo operaciones internacionales, sí, pero ¿con quién? Con Estados Unidos y Francia, a que yo diga sí, realizo operaciones internacionales, pero con Afganistán e Irán. No es lo mismo el nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos es también que las preguntas estén dirigidas y específicas para que me sirvan luego para el análisis y para el monitoreo. Tema de condición PEP, tema, por ejemplo, importante para el caso de los colaboradores, y es temas de conflicto de interés, ¿sí?
Entonces, este Excel, pues nosotros se los vamos a estar compartiendo a través del canal el día de mañana y junto con la grabación y también el artículo que se va a publicar también en la página, donde todo esto que yo les estoy contando, pues está allí resumido y estructurado. Siendo así, entonces me vengo para acá y las preguntas con todo gusto. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Quién levantó la manito? Wendy, cuéntame. Hola, buenas tardes. Hola, hola, buena tarde. Una consultica con el tema de los formularios. Bueno, si ya yo cuento con unos formularios actualmente en la plataforma de Arnos y yo quiero hacerle una modificación a los mismos, ¿se puede hacer Sí. o no se puede hacer? Bueno, nosotros sobre un formato ya en uso permitimos hacer cierto tipo de modificaciones que no afecten la estructura referencial de la data. Es decir, se pueden añadir preguntas o se pueden añadir opciones, pero no puedo borrar preguntas. ¿Por qué? Porque ya es un formato que la gente está respondiendo y si yo permitiera borrar preguntas, pues iría en contra de la integridad de la información. Si los cambios que se requieren van y de hecho nosotros recomendamos cada año que los clientes hagan esas revisiones. Si los cambios incluyen borrado de preguntas, entonces lo mejor es replicar el formato, hacer todas las modificaciones y publicar un formato nuevo en una nueva versión. Y para facilitar ese proceso, nosotros operativamente tenemos lo de migrar. Entonces, nosotros podemos migrar las respuestas del formato anterior al nuevo, obviamente las que apliquen, ¿no? Y eso facilita el diligenciamiento para las contrapartes. Pero claro que se puede. Ah, ok, pero igual, o sea, como quien dice, si voy a hacer uno nuevo, porque voy a eliminar cosas, entonces quedarían los que ya manejé anteriormente y ellos quedan inactivos, pero ahí queda accesible la información y demás. Ah, ok. Bueno, una segunda pregunta, ¿habría algún formato para temas de accionistas? Nosotros, Bueno, no. nosotros allí, entre los sugeridos, hay uno para beneficiarios finales que puede ser también usado para accionistas. Ah, ok. Listo. Okay. Listo. Gracias. Muchas gracias a ti. Por allí veo una manito levantada que dice oficial de cumplimiento laboratorio. No sé quién es la persona que levanta la mano, porfa. Venga, yo veo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más dudas, pues espero que la sesión haya sido de utilidad para todos. Como les menciono allí a través del canal, creo que Angie en el chat. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Angie y Juan Camilo. Angie en el chat compartió la URL de nuestro canal de WhatsApp. Allí vamos a compartir el día de mañana el material, el Excel que les mostré ahora para que lo tengan de guía, también la grabación de la sesión y el enlace donde va a estar colgado el artículo con el resumen de todo lo que aquí tocamos. Y los esperamos a todos, ahí estaremos haciendo la difusión. En la sesión del otro mes, es el segundo jueves. Venga, yo miro aquí de una vez en el calendario qué fecha es. Ese es el segundo jueves antes de Semana Santa, el 10, antes de irnos a vacaciones, que va a tratar sobre metodologías de segmentación, ¿sí? ¿Qué metodologías hay? Y buenas prácticas alrededor del tema de segmentación para que asistan o quien requieran de la organización, sea o no cliente de nosotros, están allí invitados. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Es súper importante porque yo apenas voy a empezar. Ay, genial. Sí, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. Chao. Hasta luego a todos.